¿Quién le iba a decir a los compactos que acabarían siendo hoy en día el cuarto segmento más vendido del mercado? Ya sabéis que todo lo que desprenda siglas sub tiene visos ahora mismo de dominar el mercado. Sin embargo, todavía sigue habiendo fabricantes que ven en los compactos una alternativa muy, pero que muy óptima para combatir a ese segmento sub en el que también están presentes. Y para ello hay que desgranarse la cabeza. Y eso es lo que ha hecho precisamente Peugeot con esta nueva generación del 308 que tengo aquí a mi lado y que luce de esta manera tan llamativa y tan despampanante. Una nueva generación que hoy, en Periodismo del Motor, os vamos a analizar en profundidad. Así que ya, sin más dilación, me dejo de enrollar delante del coche y mientras lo hago, te vas suscribiendo al canal y activando la campanita para recibir las notificaciones de vídeos tan interesantes como el protagonista de esta prueba. Bueno, pues vamos a empezar ya por lo primero que se ve, que es el diseño. Y en este apartado, Peugeot, o los diseñadores de Peugeot, han iniciado una auténtica revolución, no solo dentro del segmento C, sino también para hacer frente a los sub, porque a simple vista está. No me digáis que la estética de este nuevo 308 no desprende vistosidad. Vamos a empezar por el frontal, y lo primero que llama la atención es su carácter. Tiene muchísimo carácter, enfatizado por algunos elementos, como principalmente el nuevo logo. Ya veis que además ocupa prácticamente toda la calandra, que por cierto también es completamente nueva, con un tramado, en este caso cromado, porque estamos equipando la versión GT. Un poquito en un escalón superior tenemos el logo del nombre del modelo, 308, reminiscencia de los Peugeot clásicos, como es el caso del 504, y que se ha ido viendo también en los nuevos productos de la firma. Secundado en esta parrilla, que parece que está dentro de una sola pieza, tenemos los faros mucho más estilizados, más delgados y con tecnología LED en todos los acabados y, ojo, también con tecnología matricial LED en los acabados más altos. Como ya es característico, la tira de LED en forma de colmillo de diente de león y unos paragolpes en el caso del GT muy prominentes. Como os digo, un frontal con mucho carácter, pero vamos yendo a la vista lateral y aquí es donde vamos a percibir los grandes cambios también de este Peugeot 308 de nueva generación. Vemos también principalmente en la aleta delantera que tenemos el nuevo logo de la marca. Aquí a mí en este caso quizá me sobra un poco este logo, pero ¿por qué? Pues porque también lo tenemos en la llanta, llantas que por cierto son de hasta 18 pulgadas. En el caso de la longitud, ya veis, estamos ahora mismo ante uno de los compactos más grandes de su categoría, mide 4,37 metros de largo, lo que supone un crecimiento de 11,4 centímetros con respecto a su predecesor, una anchura de 1,85 y una altura de 1,45 aproximadamente. Pero aquí lo que vemos son unas líneas de tensión, la verdad es que bastante fluidas. También os vuelvo a recordar que estamos en el acabado GT, en el más deportivo. Tenemos la opción de equipar techo solar, no hay carrocería bicolor y ya si lo vamos viendo en su vista trasera, aquí también vemos un cambio pues bastante radical, para qué engañarnos, principalmente determinado por el diseño de los grupos ópticos traseros, mucho más rasgados. Perdemos quizá las tres garras que caracterizaban, por ejemplo, a la anterior generación o incluso que caracterizan al 3008, pero tenemos unos grupos ópticos mucho más finos y con un tramado que da la sensación de ser 3D. Lógicamente, tenemos el logo del modelo, el logo de la marca también con esa forma de escudo y sobre todo conectando los dos pilotos traseros tenemos una moldura en negro que la verdad es que enfatiza su carácter deportivo, ya que, por última vez os digo que estamos en el acabado GT y eso también se visualiza en unos paragolpes exclusivos con, bueno, pues lo sentimos, pero unas molduras para los tubos de escape. Pero claro, aquí a lo mejor, aunque llevemos el acabado GT, no es tan grave porque si estáis viendo aquí, estamos probando lógicamente la versión híbrida y en este caso la deportividad queda en un segundo plano en pos de la eficiencia, pero de eso ya hablaremos cuando estemos conduciendo. Así que ahora lo que vamos a hacer es que te vayas suscribiendo, le vayas dando a like si te ha gustado o te está gustando lo que te estoy contando y mientras activas las notificaciones nos vamos al interior a ver cómo ha revolucionado también Peugeot este e-cockpit.
Bueno, pues una vez que ya te has suscrito, le has dado a like, campanita y demás, accedemos al interior, y el hecho de que el coche esté apagado es por un detalle que quiero enseñaros, fijad. Sí, acceso de confort para el piloto en su asiento, siempre y cuando tengamos la regulación eléctrica, que es de serie en este acabado GT, por cierto. Bueno, ya veis que es un signo de que Peugeot ha mejorado considerablemente en lo que a calidad premium y en lo que a confort premium se refiere con este 308. Ya hablándoos de las butacas, os tengo que decir que estos asientos en este acabado GT tienen un corte un poco más deportivo, no tienen los reposacabezas integrados, pero tienen un corte más deportivo, tienen mucha mayor ergonomía y sobre todo tienen posibilidad de ser eléctricos, calefactables y con masaje para los dos. Piloto y copiloto. Entrando ya en lo que es el salpicadero, veis que tiene la misma disposición que los Peugeot de última generación, es decir, que mantiene el iCockpit. Pero este iCockpit, como suele ocurrir ya en los últimos modelos, es 3D. Desde el 208, 2008, 508, 3008, todos tienen la configuración 3D que está determinada por esa función en el cuadro de instrumentos, con esa profundidad para algunos menús que Peugeot nos dice que es más intuitiva y sobre todo que es más que responde mejor el conductor ante unas funciones 3D. Bueno, no lo vamos a poner en duda, pero también lo podéis poner en 2D si os gusta más. Cierto es que el tránsito entre menús de estas funciones 3D, cuando consigues encontrar los menús, es todavía un poquito lento y en eso Peugeot todavía tiene que mejorar. Bueno, un iCockpit que está compuesto, como es habitual, por un volante de pequeñas dimensiones con las dos partes externas achatadas, la parte superior sobre todo para dejar ver el cuadro de instrumentos, aunque será necesario tener de una posición baja para que no influya en la visión, no interceda en la visión. La parte de abajo con un corte más deportivo, una buena sujeción, mandos multifunción integrados, el logo, lógicamente, y el cuadro en una posición superior para así evitar además el head-up display. A su lado mantenemos la pantalla táctil que en esta nueva generación crece hasta las 10 pulgadas, pero ahora os voy a hablar de ella. Porque antes tenéis que fijaros en este túnel, en el túnel central, que está completamente despejado y eso se debe a que no tenemos un pomo del cambio. Tenemos este selector de marchas, pequeñito, la verdad es que minimalista, con el control de modos de conducción un poquito más abajo y bastantes huecos portaobjetos. Tenemos ahí, no sé si lo estáis viendo, un hueco de carga inalámbrica para el teléfono móvil, otro hueco gigantesco, puerto USB, dos portabotellas, otro hueco aquí y una guantera de bastante buenas, generosas dimensiones en la zona central. En cuanto a la calidad percibida, también es muy buena, tenemos materiales de corte blando en prácticamente toda la zona principal del salpicadero, incluidos los paneles de las puertas, y centrándonos ya en la pantalla, para no enrollarme demasiado, veis que lo que os decía, que ha crecido, tiene 10 pulgadas y tiene ahora mismo un manejo ya digno de un coche del siglo XXI, la verdad, aquí el manejo entre los diferentes menús es muy, pero que muy bueno, tenemos bueno, pues diferentes opciones de menús, etc, etc, que, como veis aquí, por ejemplo, pues el tránsito parece el de un smartphone. Y seguramente os hayáis percatado de que he estado tocando esta segunda hilera de botones. Sí, Peugeot ha integrado, sobre todo en los acabados más altos, esta hilera de botones táctiles que se llaman e-toggles, ¿vale?, con la que nosotros podemos personalizar unos accesos directos para algunas de las funciones. Simplemente tenemos que presionar, por ejemplo, en este, como un teléfono móvil, como el escritorio de nuestro teléfono móvil, y seleccionar lo que queramos. Pues por ejemplo, vuelvo a poner la navegación. Yo me lo he configurado a mi gusto y de esta manera tendremos acceso directo, como os digo, a algunos menús, como puede ser, y ya aprovecho, el del flujo de energía dentro de esta versión híbrida, en el que tenemos el diagrama de energía con la batería, el consumo tanto en kilovatios como en litros, las opciones de carga, lo que va a tardar o a la hora a la que queremos programar la carga, y también la función eSave, que es lo que nos permitirá guardar un porcentaje de batería tanto de 10 kilómetros como de 20 o como la totalidad de la batería. Luego tenemos, pues lo que os digo, la configuración a vuestro gusto. Tenemos aquí los asientos, las asistentes a la conducción. Ojo, en este punto tengo que deciros también un dato que no me ha gustado, o una característica que no me ha gustado, porque por ejemplo para
cancelar el asistente de mantenimiento de carril, tengo que darle y volver a darle. Eso me va a impedir estar del todo concentrado si lo quiero quitar o tener un botón. No, tengo que darle 2 veces a confirmar. Y luego el último yo me lo he sincronizado, tengo Apple CarPlay, que por cierto, a ver si quiere cargarse, es inalámbrico, ya lo estáis viendo, no hay ningún cable por aquí y eso también es un punto muy a favor de este 308, pero también os preguntaréis, ¿y entonces esta hilera de botones? Bueno, pues la mayoría están enfocados al sistema de climatización. Cierto es que el de la izquierda vamos a los menús de la seguridad, pero la mayoría está enfocado al sistema de climatización. ¿Por qué? Pues porque, como habéis visto, no hay botones para el climatizador. Cierto es que nos los podemos integrar a lo mejor aquí para bajar o subir la temperatura, pero si no, tenemos que manejarlos mediante la pantalla. Peugeot, en este sentido, sigue apostando por un manejo táctil, como otros fabricantes, del climatizador, cosa que nosotros desde aquí criticamos. Menudo rollo os he soltado en la parte delantera, así que ahora vamos a ver de manera un poco más breve la parte trasera y el maletero. En la zona trasera, lo primero que nos llama la atención es que, dado que estamos acostumbrados ya últimamente a estar en SUV, fijaos, el acceso lo tiramos un poquito hacia abajo. Tenemos una buena apertura de puerta, no es excesivamente mala, podría ser quizá un poquito más holgada, pero dentro lo que tenemos es una muy buena o una correcta habitabilidad. Tenemos pues prácticamente 3, casi 4 dedos de hueco para las rodillas para un ocupante de 1,80, 1,79, que es lo que mido yo. Cierto es que quizá podríamos haber ganado algún que otro centímetro si los asientos delanteros no fueran tan voluminosos, pero este no es el caso, y dado que las butacas delanteras son muy gruesas, perdemos algunos centímetros para el hueco para las rodillas. Aún así, podemos incluso bajarlos un poquito más. Permitidme que suba esto así para estar más cómodos. Y ya aprovecho para hablaros del espacio para la cabeza. También quizá es un poquito más justo de lo que nos esperábamos a simple vista, sobre todo dado ese crecimiento en las dimensiones exteriores. ¿Por qué? Pues porque, como veis, con la cabeza para atrás tengo un puño. También es cierto que esta unidad monta techo solar y eso siempre rebaja un poco los centímetros disponibles para la cabeza. Tenemos una muy buena visibilidad, buenas ventanillas, los materiales siguen siendo plásticos duros, pero la verdad es que bastante bien ensamblados, con buenas molduras, altavoces, más altavoces con el equipo de sonido focal, tomas de aire, bien, así podemos tener un confort climático mayor, 2 puertos USB, uno de tipo normal y otro de tipo C, y un pequeño hueco. Hablando ya de esta plaza central, bueno, pues como suele ocurrir en este segmento, es relativamente incómoda porque el respaldo es duro, el espacio para las piernas no tiene un túnel central muy voluminoso, pero nos obliga a tener las rodillas bastante separadas y no será confortable para realizar varios kilómetros. Me vuelvo a los exteriores, que son los que realmente tienen un muy buen confort, sobre todo las butacas también sujetan muy bien, eso me ha gustado mucho. Y me quedaría pues con eso, con lo de siempre. En este segmento es más fácil que viajen 2 a que viajen 3. 3 lo pueden hacer, pero siempre y cuando el viaje no sea excesivamente largo. Tenemos también, lógicamente, anclajes ISOFIX y, bueno, pues yo me quedo en el lado positivo con un buen confort de los asientos, pero en el negativo con lo grandes que son estas butacas, que además reducen bastante la visibilidad. Yo estoy ahora mismo mirando hacia adelante y es que no veo absolutamente nada. Vamos a ver el maletero. Bueno, y en cuanto al maletero, ¿cómo influye el hecho de que tengamos este logo Hybrid aquí detrás en la capacidad del maletero? Bueno, pues como en todos los híbridos enchufables, el volumen de carga se ve reducido ligeramente en comparación con las versiones solo de combustión. Peugeot cifra, ojo, para las versiones de combustión una capacidad de unos 412 litros de agua, y es que la medición VDA siempre reduce un poquito esa capacidad, por lo tanto podríamos estar hablando probablemente de unos 400-390 litros, que sería la media del segmento, ojo, para un modelo de combustión dentro de la gama del 308. En el caso de las versiones híbridas,
ese volumen se reduce, vuelvo a repetir, en litros de agua a 361 litros aproximadamente. Ya veis que aún así tenemos una muy buena capacidad. Peugeot ha sabido aprovechar muy bien el espacio en esta zona de carga, pero como veis también, aparte de quitar los triángulos, que os los pongo aquí un momentito, tenemos un maletín. Este maletín es el destinado a los cables de carga. Cierto es que cuando tengamos el cable puesto en nuestro hogar, si tenemos un garaje o una zona en la que poder ponerlo, esto no estará disponible, pero si compramos el meneques, es decir, el cable de tipo 3, sí tendremos que llevarlo en algún lado. Vuelvo a apartarlo y os digo esto principalmente ¿por qué? Pues porque, como vais a ver, no tenemos ningún hueco disponible para dejar los cables de carga. Como estáis viendo, el hecho de que la capacidad se haya reducido es porque el depósito de combustible se ha recolocado justo bajo el fondo del maletero. Un maletero, como veis, con unas proporciones bastante cuadradas que nos permiten organizar de manera sencilla la carga, pero en el que encontramos algunos peros. No hay ganchos para colgar nuestras pertenencias o unas bolsas y no tenemos tampoco redes de separación, aunque sí tenemos ganchos, por lo tanto sí podremos optar en el servicio de postventa por unos ganchos o por una redecilla para sujetar más la carga. El resto, una boca de carga también situada a una buena altura con respecto al suelo y una bandeja bastante firme. No tenemos, eso sí, cierre ni apertura eléctrico. Eso lo dejamos para el SW, para la carrocería familiar, que además aumenta prácticamente hasta los 600 litros en las de combustión y unos 550 litros aproximadamente en los motores híbridos. Pero creo que ya va siendo el momento de que vuelvas a suscribirte si no lo has hecho ya, de que le des a like. Si te gusta, yo me voy a ir quitando, con tu permiso, la cazadora. ¿Por qué? Porque yo creo que ya es momento de ponernos a conducir. Bueno, pues ya estamos conduciendo este 308 Hybrid de 225 caballos y antes de entrar en él, lo primero que os tengo que decir es que la gama también está estructurada con una versión híbrida de menor potencia, de 180 caballos en total. La diferencia con respecto al de 225 que estamos conduciendo viene determinada por la potencia del motor de combustión, 150 caballos en el de acceso, 180 en este. Antes de entrar en los detalles, lo que os tengo que decir es que hay una de las cosas que más me ha sorprendido de este 308 es la buena autonomía o la buena gestión eléctrica que ofrece. Estamos ahora rodando por un entorno urbano, en el cual vais a poder circular fácil durante 60 kilómetros sin emitir. Para ello tenemos un modo B que aumenta la regeneración de la frenada y sobre todo el modo eléctrico con el que vamos a forzar ese motor eléctrico de 110 caballos, ya que os digo su potencia. Con los aproximadamente 13 kWh de capacidad que tiene la batería, Peugeot homologa 60 kilómetros en ciclo mixto. Nosotros hemos llegado a rodar durante 50 kilómetros, que es un muy buen registro. Unas veces hemos conseguido unos 44, otras unos 57, pero si os movéis, como es el caso, por entorno urbano, y sobre todo sabéis hacer un uso de ese programa o ese modo B que aumenta la regeneración de la frenada, no llega a ser una conducción de un solo pedal, no tenemos diferentes niveles de retención, sino que con este B vais a aumentar la regeneración de la frenada, como, mira, y ahora, si acelero y lo desconecto, espero que hayáis notado que seguimos en inercia. Pero si hacéis un uso urbano, vais a conseguir rozar esos 60 kilómetros de conducción 100% eléctrica, que está muy, pero que muy bien. Entrando ya en el apartado dinámico, mientras me encaro a una carretera secundaria, os tengo que decir que ese motor de gasolina de 180 caballos se combina con ese motor de 110 caballos eléctrico síncrono de imanes permanentes. Un motor eléctrico que ya os digo que recibe la energía de esa batería de 13 kWh de capacidad para tener una autonomía de unos, como os decía, 60 kilómetros en modo 100% eléctrico. ¿Pero cómo responde? Bueno, pues la mayoría de las veces os vais a mover con uno o con otro motor. Cierto es que con el motor de gasolina tenemos un
sobre tonelaje de unos 350-400 kilos debido a ese sistema, a ese entramado eléctrico con batería, motor y demás. ¿Se va a notar a nivel dinámico? En prestaciones sí, porque tenemos 7,3 segundos, que no está nada mal, siempre y cuando unamos la potencia de los dos motores, 235 km por hora de velocidad máxima y 130, 140 aproximadamente en eléctrico, pero se le va a notar como un coche que le cuesta ganar velocidad. Ahora, con el motor de 180 caballos responde de manera bastante buena. He de deciros que todo se gestiona mediante la caja de cambios automática de 8 relaciones mediante convertidor de par, que es bastante rápida, tiene una gestión bastante buena, sobre todo cuando hablamos de ese modo 100% eléctrico. Pero cuando aceleramos con rotundidad, notamos que además de revolucionarse un poquito en exceso, baja siempre una relación para tener el máximo par disponible, que por cierto son 350 Nm de manera conjunta, pues bueno, ahí lo habéis oído. Si queremos las máximas prestaciones, nos vamos al Drive Mode, al selector de modos, y seleccionamos el modo Sport dentro de los tres que hay. Tenemos Sport, híbrido, para una gestión automática de esa eficiencia, y eléctrico, para conducir en modo 100% eléctrico. Como os digo, la respuesta mecánica es progresiva, sin muchos alardes. En cambio, la plataforma EMP2 sobre la que se sostiene y con la que además le va a permitir tener una versión 100% eléctrica de aquí a menos de un año, y que por cierto también comparte con el Opel Astra y con el DS4, pues le permite tener un aplomo y una estabilidad mucho mayor que la del 308 precedente. La verdad es que la agilidad en el paso por curva de este coche es muy pero que muy alta. A ello también contribuye una dirección bastante comunicativa. Tiene, bueno, pues es precisa y sobre todo al realizar un cambio de apoyos no se le nota demasiado inestable. Cierto es que tiene que arrastrar ese peso mayor que os decía, pero la verdad es que cuando afrontamos una curva con gran rapidez, la verdad es que es bastante buena la respuesta que tenemos de este 308. Hablando de respuesta, también hay que hablar de seguridad, y la seguridad en este 308 la verdad es que es bastante buena. Tiene un montón de hadas disponibles, pero cierto es que en los e-toggles los puedes ir configurando como los tenía yo. Cierto es que algunas, cuando vamos en marcha y las queremos desconectar, como pueda ser en este caso el asistente de mantenimiento de carril, tenemos que darle dos veces, una para quitarlo y otra para confirmar. Ahí lo habéis escuchado, el clic. Y bueno, pues le resta seguridad porque tenemos que estar apartando un poquito más la vista de la carretera. Pero como os digo, a nivel de aplomo, a nivel de respuesta, la verdad es que es bastante bueno. Y a nivel de consumo, bueno, pues si conseguís realizar esos 50 km en modo eléctrico, que ya os digo que lo vais a lograr, vais a estar rondando un consumo medio a los 100 km por hora, ojo, no a los 50, porque lógicamente sería 0 litros a los 100, eso sí, con un consumo eléctrico de unos 22 kilovatios hora. Es un poquito gastón en este sentido el 308. Bueno, ahora estoy afrontando curvas, voy a intentar que el eje no se mueva demasiado de mi cámara, pero es inevitable por la zona por la que estáis. Pero bueno, como veis, si aumento el ritmo, el tacto del freno, aprovecho para deciros que es bastante bueno, responde bastante bien, y sobre todo apoyado con ese programa B, pues la verdad es que nos hace tener una anticipación a la curva bastante buena. Pues lo que os decía, con el consumo en modo mixto vais a estar rondando los 3 litros, que la verdad es que es bastante bueno. Si solo hacéis un uso del motor de combustión, pues aquí también os vais a sorprender, porque yo en circulación diaria con la batería a cero y alternando todos los escenarios también, carretera como la que estamos ahora, carretera rápida, o sea, autopista, y entorno urbano, he registrado 6,6 litros de media, que la verdad es que es un consumo que me ha sorprendido para muy bien, os lo tengo que decir. Lógicamente, si siempre realizáis 50 kilómetros, vais a tener ese gasto cero de litros de combustible y unos 22 kilovatios, como os decía. Cuando tengáis un consumo mixto, con esos 3 litros aproximadamente vais a estar gastando unos 10 kilovatios hora a los 100, lo cual se igualará bastante. En cuanto a tiempos de carga, os preguntaréis, pues estoy dirigiéndome después de esta carretera secundaria ya a poquitos kilómetros a una toma de carga, espero encontrarla y os voy a hablar tanto de los tiempos de carga como del coste por kilómetro, gracias a esos 50 kilómetros reales que hemos sacado en conducción cero emisiones, como del precio de este 308
hybrid de 225 caballos. Así que esperad un poquito, sigo circulando un poquito por las curvas, divirtiéndome, viendo esa gran estabilidad que tiene este 308, y ahora llegamos a la conclusión. Bueno, llegamos al final de esta prueba con el 308 híbrido enchufable en su versión de 225 caballos y, como os decía conduciendo, me guardo los últimos detalles para el final, los últimos detalles relativos a la carga. Sí, me he venido a una estación de carga pública de corriente continua, quizá me he pasado en potencia, pero eso me viene bastante al pelo para deciros que este 308 admite cargas en corriente alterna de hasta 7,4 kilovatios, lo cual nos va a permitir llenar el 100% de la batería en menos de 2 horas. Es uno de los híbridos enchufables con mayor potencia de carga del mercado. Ahora, si lo conectas a una toma doméstica, tampoco desesperes, porque vas a necesitar invertir aproximadamente 6-7 horas, lo cual también te va a permitir cargarlo por la noche y estar tranquilamente por la mañana circulando en modo 100% cero emisiones. Eso es una de las grandes ventajas de este modelo, que también comparte con el híbrido de 180 caballos. Un híbrido de 180 caballos que es el encargado de dar el precio para entrar en la hibridación de este compacto francés, porque con los acabados más básicos cuesta 34.125 euros. Y es un precio muy razonable, sobre todo si conseguimos quitar de los 5.000 euros del plan Moves 3 de bonificación para híbridos enchufables. Os digo eso porque yo en la presentación pude conducir el de 180 caballos también, y la verdad es que las diferencias no son tan notorias como pueda demostrar esos casi 60 caballos más, 45 caballos más que tiene este híbrido de 225 caballos. ¿Por qué os digo eso? Pues porque este híbrido de 225 caballos, este híbrido enchufable, cuesta 41.125 euros. Solo está disponible además con el acabado GT, y eso implica tener una cuantía mucho mayor, pagar una tarifa bastante mayor que la del 180. Por lo tanto, si no necesitas tantas prestaciones ni tanta potencia, quizá el de 180 caballos ya cumpla y satisfaga tus necesidades. Y ya llegamos al final de esta prueba para Periodismo del Motor, canal al que te recuerdo que te suscribas, que le des a like si te ha gustado lo que te he contado, que hayas activado la campanita y que cualquier duda, sugerencia o comentario me la ponéis por aquí. No puedo cargarlo porque no tengo una toma de corriente continua, pero queda muy bien la toma. Nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Adiós.